Ser dueño de casa significa mucho más que pagar su hipoteca cada mes. Para su seguridad y comodidad, ponga atención especial a ciertas áreas críticas para minimizar los problemas y costos de casa. Aquí hay 10 cosas que cada dueño de casa debe saber para mantener su casa en buen estado. Sepa dónde están sus límites de propiedad. Visite su departamento local de zonificación antes de hacer cualquiera de los próximos cambios para evitar cruzar la propiedad de sus vecinos. Construir una cerca, sacar un árbol, plantar arbustos que marquen las líneas de propiedad. ¿Se puede excavar ahí? Antes de excavar, comuníquese con la línea de información 811 de su estado para evitar las líneas de servicio público que podrían estar en su jardín. ¿Qué hacer en una emergencia de fuga de agua? Sepa dónde se encuentra la válvula principal del agua, cómo identificarla y cómo cerrarla. Conozca las señales que indican que su calentón de agua necesita ser reemplazado. Si tiene 10 años o más, se ve oxidación en el piso, retumbe al calentarse o hay humedad o charcos de agua. Conozca su caja de fusibles. Aparte de saber dónde encontrar su caja de fusibles, determine qué es lo que cada interruptor controla y márquelo. Considere mantener una lámpara con pilas extra cerca de la caja. Organice los manuales y garantías. Aparte un cajón o un archivero para el papeleo de cualquiera de estos electrodomésticos: termostato, refrigerador o congelador, lavaplatos, lavadora y secadora, calentón de agua, unidad de aire acondicionado central. Sáquelo a la calle, en el día correcto. Conozca los días de recolección de basura y reciclaje y qué artículos acepta y no acepta su servicio de recolección. Parámetros de estacionamiento. Evite una infracción al violar el horario de barredora, restricciones de estacionamiento de noche, permisos de estacionamiento residenciales y de visita. Registre Firulais y Apelusa. Las reglas varían por área, pero generalmente es necesario registrar a su mascota. Y finalmente, sepa que requiere un permiso. Generalmente los siguientes proyectos requieren permisos: instalación y reparación de cerca, cambios estructurales a la propiedad, adiciones, instalación de ventanas con tamaños diferentes a ventanas previas, diseño de jardín. Al mantener su casa en buen estado, usted evita que problemas chicos se conviertan en problemas más grandes y más costosos. A la misma vez, usted mantiene el valor de una de sus inversiones más importantes.